La buena noticia del Evangelio empieza con una mala noticia. Eso es así. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, es la palabra de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio empieza con una mala noticia. Tenemos que de alguna forma situarnos otra vez en qué momento de la carta del apóstol Pablo a los romanos estamos. Así que abre tu Biblia en el capítulo 1 de Romanos y todo lo que tenemos que decir hoy viene del capítulo 1. Como los que estáis viniendo al curso de la Biblia los sábados, ya sabéis, somos la iglesia del texto y del contexto, para no caer en ningún pretexto. Así que capítulo 2 tiene que ver con Romanos y vamos a ir muy rápidamente allí. Pablo, en primer lugar, nos había hablado de quién es Él, de qué es el Evangelio y cómo el poder de Dios declaró o designó, por decirlo así, Hijo de Dios con gran poder a Jesucristo a través de la resurrección de los muertos. Pablo nos habla de cómo deseaba ir a Roma para hablarles a ellos del Evangelio. Pero Pablo aterriza en dos versículos que son fundamentales no solamente para el estudio de esta carta, sino para la historia de la humanidad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y esto es lo fundamental, mis queridos hermanos, porque la razón, en el Evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios, ¿qué cosa? Decidlo, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. La gran noticia del Evangelio no es que Dios nos salva, sino que se revela la justicia de Dios. Es decir, ¿cómo vamos a ser salvos? Ah, sí, ese es el Evangelio. Sí, es la justicia de Dios revelada. Y ahora la gran pregunta es, con el tiempo, ¿sabemos lo que es el Evangelio? ¿Estamos bien situados en el Evangelio? Y esto no es un truco de orador experimentado, que no lo soy, bueno, un poco sí, para llevaros a... No, sabemos lo que es el Evangelio. En el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. No es su amor, no es la salvación, sino la justicia de Dios. Es decir, vale, hay un problema y lo que se nos revela es la solución, es la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de los hombres? El que la hace, la paga. ¿Sí o no? Vamos a participar, vamos a estar atentos, porque este mensaje es de cabeza. El que la hace, la paga. Pero ¿cómo es la justicia de Dios? El justo por los injustos. Claro, ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que la mala noticia con la que arranca el Evangelio tiene remedio ¿en qué cosa? En la justicia de Dios. Entonces llega el versículo 18, que es como un trueno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó y así sigue. Y tú dices, vaya manera de empezar el Evangelio. Sí, hay un problema. La ira de Dios. Es decir, Dios está allí, se ha revelado y está enfadado. Bueno, esas son maneras de decir la cosa. No, Dios está airado contra el pecado. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, claro, lo que tenemos que preguntar, bueno, ¿y en qué consiste entonces esa justicia de Dios? Yo quiero saber en qué consiste esa justicia de Dios. Claro que sí. ¿Quieres saber? Claro que sí. ¿En qué consiste esta justicia de Dios? Porque, mis queridos hermanos, la historia de la humanidad, ¿sabes dónde termina? En un tribunal, en un juicio.
No, pero, ¿y el Apocalipsis? No, 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 terminaremos en un juicio. Todos. Y no, mis queridos hermanos, no vale esta idea de que, bueno, como yo no lo veo, pues entonces no me va a pasar, no lo creo, ¿no? Como los niños, ¿no? Como Ian, ya empezará a jugar así, se tapará los ojos y dirá, estoy escondido. No, no, eso no te hace invisible. Si tú estás en esta mañana pensando aquí que, bueno, esta es una cosa que dicen aquí en esta iglesia, en otras iglesias dicen otra cosa, si tú piensas así, creo que estás pensando mal y te estás equivocando. En esta mañana tenemos un grave problema y tenemos un problema de excusas. Y en esta mañana vamos a ver 4 excusas contra el justo juicio de Dios, desmontando nuestros argumentos. Y como siempre es peligroso predicar de estas cosas, ya veréis, y mirar a la gente, alguno pensará, ¡uy! Ha dicho esto y me está mirando a mí. Pues yo voy a hacer una cosa que hace Pablo en el texto. Es el que falta. Pablo en este texto discute contra un oponente invisible. Y a la vez discute con todo el mundo. ¿Habéis ido alguna vez, habéis oído el término fila cero? Haces un concierto, ¿no? Para recaudar fondos, entonces tú pones fila cero, ¿no? O sea, tú puedes comprar una entrada y aunque no vayas, estás cooperando. Pues nosotros tenemos nuestra fila cero. Así que yo voy a predicar con toda la intensidad que me pueda dar el Espíritu Santo de Dios, con toda su ayuda, intentando desmontar estos argumentos contra esta silla. Esto es lo que se llama una diatriba. Un discurso encendido contra algo, contra alguien, es un monólogo que no está. Pero yo espero que tú estés sentado aquí mientras predicamos esta porción de la palabra de Dios. Tú eres el objeto de esta predicación. Así que vamos a leer el pasaje de hoy, que es largo. Así que abre tu Biblia en capítulo 2 de Romanos y vamos a ver estas 4 excusas contra el justo juicio de Dios, desmontando nuestros argumentos. Capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas es lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, aguante y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz y todo lo bueno al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que en la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión, no es la circuncisión, pero la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vaya pasaje, ¿eh? Bueno, a nosotros no nos gusta que nos hagan pasar por culpables. No nos gusta. Cuando metemos la pata, ¿cómo nos cuesta pedir perdón? ¿No? ¿Cómo nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado? Pero la verdad es que somos culpables. Lo somos como raza. No esto que está pasando estos días en Palestina, o lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Panamá, o lo que está pasando en cualquier parte, no es una circunstancia natural que ha caído un polvillo del cielo. No, es culpa nuestra. ¿O no lo es? Esto que nos comentaba Elizabeth, que pasaba ahí con los niños, ¿de quién es culpa? Ah, la sociedad. No, es culpa nuestra. Somos nosotros. Pero no nos gusta que se nos ponga delante del justo juicio de Dios, porque lo habrá. Si tú estás en esta mañana aquí pensando que de verdad tú te vas a escapar del juicio de Dios, te equivocas. Así que vamos a ver estas 4 excusas contra el justo juicio de Dios. En primer lugar, vamos a ver, los demás son peores que yo. En primer lugar, los demás son peores que yo. Vamos a ver al moralista. Un moralista es una persona que tiene la moral como su norma de conducta, y eso parece que está bien, pero comete un error. Piensa que él es mejor de lo que es y que los demás son peor de lo que son. ¿Te suena eso? Fíjate lo que dice el pasaje. 3 cosas vamos a ver del moralista. 4. En primer lugar, el moralista ignora su propia condición. Fíjate el versículo del 1 al 3. Pablo dice, eres inexcusable. ¿Recordáis la lista de pecados que hay en el capítulo 1 a partir del versículo 24? El versículo 32 hasta el final, el 28 hasta el final, es una terrible exposición de lo malo que podemos ser las personas. Por eso Pablo dice, por lo cual, por toda esa lista, tú seas quien seas, no tienes ninguna excusa. Ignoras tu condición. Fíjate, Pablo dice, eres inexcusable porque quien quiera que seas tú que juzgas, el problema que tienes es que juzgas a otro y te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. ¿Quién es la persona que siempre hace el bien y nunca peca? ¿Algún voluntario? No lo hay. Pero nosotros tomamos nuestra posición y decimos, no. Los demás son peores que yo. Mírales cómo van. Sé que no se enteran.
Bueno, pero yo soy otra cosa. Cuando nosotros nos aferramos a nuestra propia moral, cometemos un gravísimo pecado. Nos desgraciamos. Caemos de la gracia. Cuanto más creces en tu conocimiento de Dios y en el profundo perdón que Dios te ha dado, tienes que crecer en misericordia con otros. Hayan hecho lo que hayan hecho. Como dirá Pablo después, todos pecaron y ninguno alcanza la gloria de Dios. A partir de allí todos somos iguales. Habrá juicio. Pero nosotros somos moralistas. Hombre, que yo tengo una reputación, Pedro. A mí no me puedes venir a decirme tú a mí. Pues en segundo lugar, fíjate, el moralista ignora su necedad. Versículos del 4 al 6. Fíjate lo que dice. O menosprecias la riqueza de su benignidad, aguante, dice el original, y longanimidad. Mira, el moralista es tan necio que de verdad no entiende el hecho de que Dios le está dando una y otra oportunidad de arrepentirse y reconocer quién es. Eres un pecador que necesita arrepentirse exactamente igual que los demás. Y fíjate, es interesante esto. Dice, ignoras esa riqueza de la benignidad de Dios, ignorando su bondad, que esa bondad te guía al arrepentimiento. Dios está siendo muy misericordioso contigo. Eso es lo que pasa. No que los demás seamos tontos. Es que Dios quiere que te arrepientas. La mayoría de las veces nosotros estamos aquí pensando que no tendremos problemas con Dios en la eternidad porque no los tenemos ahora. Ya hasta ha salido el sol. Ayer íbamos a suspender el estudio bíblico porque iba a caer el gran diluvio y no cayó. Gloria a Dios. Fuimos 13 ayer. El gran problema, mis queridos hermanos, es que somos muy necios. Creemos que por nuestra honorabilidad, o porque somos muy majos, porque llevamos aquí 50 años, esto nos va a salvar. ¿Seguro? Tú haces lo mismo. Sí. Pasa que otros se arrastran en el fango y tú muy calladamente allí con tu, ¿no? Se lo digo aquí el de la fila, sí, tú. Pero nosotros, tan tranquilos. Lo que Dios dice a esta persona, mira, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti ira para el día de la ira de Dios. Estás acumulando ira y estás acumulando ira. Si estás en esta mañana aquí y te crees mejor que nadie, te digo en el nombre del Señor que tú no has conocido el Evangelio. Si tú estás aquí en esta mañana y dices, no, yo no, todas las iglesias son iguales, lo que nos quieren es asustar. No, Señor, no te queremos asustar. Lo que queremos decirte de parte de Dios es que estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Recordáis las represas estas? Son impresionantes, ¿eh? La cantidad de agua que se puede alojar al otro lado de la pared. Algún día esa represa se quitará y te arrastrará toda la ira de Dios, porque el juicio de Dios es cierto. Así que el moralista ignora su condición, ignora su necedad, y el moralista también ignora las dimensiones del juicio. Fijaros, versículos del 7 al 11. En ese juicio habrá vida eterna para los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y la honra, pero va a haber ira y enojo contra los contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este juicio tiene unas dimensiones profundísimas y lo peor de todo para el moralista es el hecho de que este juicio es según verdad. Según verdad. ¿Tú tienes todos los detalles? ¿Qué pasaría, eso se escuchaba a alguien, si te metiese un USB en tu cabeza que revelara aquí en la pantalla la última hora de tu vida? ¿Cuánto tiempo permanecerías aquí sin morir de vergüenza? No tenemos todos los detalles, pero Dios sí. Dios sí. Y el juicio suyo va a ser exactamente perfecto y justo en tu contra porque Él tiene todos los detalles. Los demás no. Luego entonces, ¿cómo puedo juzgarte? Si no tengo todas las pruebas. Mis queridos hermanos, el moralista ignora las dimensiones del juicio, que es mucho más grande de lo que parece. Pero ¿cómo nos gusta parecer mejor que los demás? Sí,
Así es, los demás son peores que yo. Pero en cuarto lugar, mis queridos hermanos, en este primer punto, el moralista ignora el alcance del juicio de Dios. Versículos del 12 al 16. Y es interesante que una de las preguntas que suelen hacerle a los creyentes es, ¿y las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Y no sé siempre por qué nosotros, en este eurocentrismo en el que estamos criados, siempre decimos, allí en África, bueno, habrá gente en alguna aldea aquí que tampoco haya escuchado. Pero fíjate, lo que dice el Señor es que los que sin ley han pecado, sin ley, ¿qué dice aquí? Perecerán. Y dice también que todos los que bajo la ley han pecado por la ley, ¿qué cosa? Serán juzgados. Aquí todo el mundo es igual. Cuidado. No hay tiempo para meternos en la profundidad de esto, pero la conciencia de aquellos que lejos no han escuchado el Evangelio, ese será su juez. Y será justo delante de Dios. Pero, sí, tú, el de la fila 0, se trata de lo que tú estás haciendo aquí. Se trata de ti que estás aquí, no de ellos que están allí. ¿Tú qué vas a hacer? Tú que eres moralista, ¿qué vas a hacer? Hemos recibido el Evangelio y ¿cómo lo vivimos? Como si nunca lo hubiésemos escuchado. El moralista no tiene una relación con Dios, sino que tiene una religión, en la cual todos son peores que él. Así da gusto, ¿no? Cuando uno compara a los demás con uno mismo, se engaña. Así que no se trata de que tú te veas a ti, sino que veas a Jesucristo. Así que en primer lugar, los demás son peores que yo, este es el moralista. En segundo lugar, tú dices, bueno, Pedro, yo no soy moralista, yo no soy así, soy mejor, ¿no? Somos así. En segundo lugar, otro de los argumentos, los demás no son como yo. Los demás no son como yo. Estos son los religiosos. ¿Cuántos religiosos tenemos aquí? No. Nosotros no somos católicos, somos protestantes, ¿no? Yo que he sido católico, sí, de verdad, cuando vas a una basílica de estas y da ganas de creer, ¿eh? Esos cirios y estas cosas allí impresionan, ¿eh? Sí, impresiona, sí. Los demás no son como yo. Yo soy religioso y a veces tampoco lo reconocemos. En primer lugar, versículos 17 y 18, el religioso pretende conocer a Dios. ¿Qué hemos dicho antes? Una cosa es tener una relación y otra cosa es tener una religión. En esta iglesia procuramos no predicar religión. Tienes que relacionarte con Jesucristo como tu Salvador personal, tú personalmente. No a través de nadie, no a través de mí, no a través de nadie, nada más que la palabra de Dios por fe y por gracia. Pero el religioso, posiblemente aquí hay muchos sentados, tú, el de la fila 0. El religioso pretende conocer a Dios, dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es el ejemplo que pone Pablo, que además Pablo lo conoce muy bien. Pablo era judío, ¿eh? No, estás predicando en contra de los judíos. No, Pablo, que era judío, un buen judío, según él mismo, ¿no? Dice que aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, en el original, la voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pretendemos conocer a Dios. ¿Cuánta Biblia conoces? Oh, mucha. Y otros que son los más humildes, los religiosos más humildes, yo no conozco nada, pero yo conozco el Evangelio y eso es suficiente para llevarme. No, espera un momento. Es una religión igual. Una religión en la que tú eres tu propio Dios. Yo pretendo conocer a Dios, porque si de verdad conociéramos a Dios no seríamos así. El milagro que tú esperas del Evangelio no es otro que la transformación de la vida de un pecador en santo por Dios, en alguien justificado por Dios. Ese es el milagro. Ni sanidades, ni que llueva oro, ni nada de esas cosas. No, vidas cambiadas. Dice el ciego, mira, a mí no me liéis, decía el ciego. Yo lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Yo he pasado de muerte a vida. Ese es el milagro. Pablo dice que el que robaba no robe más. Antes muchos de vosotros erais así y la lista de pecados era grandísima, pero ahora no lo sois. Ese es el milagro del Evangelio. ¿Pero pretendemos conocer a Dios? Pablo dice no.
Tú crees que apruebas la ley y lo mejor. Y dice más Pablo, en segundo lugar, el religioso se tiene por maestro, fijaros, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. De verdad, los judíos aquí, los imagino casi flotando, ¿no? Escuchando, ¿no? Esos somos los judíos. Los religiosos, los verdaderos evangélicos somos así. Claro que sí. Tú, indocto, ven aquí, que te voy a enseñar la verdad del evangelio. Bueno, vale. Nos tenemos por maestros. Mira cómo adoran a la Virgen María. Mira lo idólatras que son. Pero en tercer lugar, fíjate lo que dice aquí, el religioso no se aplica a lo que sabe. Tan maestros que somos. Fijaros, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es así, lo que tengo más cerca. Con este aspecto que tengo yo, con este cuerpo serrano de escombro que tengo, ¿tú crees que puedo ya darle a nadie ningún consejo de dietas? Tú me ves saliendo a mí en la portada del runner, eso, ¿no? El runner del mes, y salgo yo ahí y te dice, ¿qué hace Pedro en la portada? Del runner, pero mira qué cuerpo tiene. Este corre ahí se nos desmaya allí, se nos muere, sí, claro. Tú que dices que eres maestro, tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Pero de qué estamos hablando? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Tú te ves la cara en el espejo y después tienes el cuajo de decirme a mí que es que yo ando en pecado, ando donde... Tú te has mirado la cara. Tú te predicas a ti mismo el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Seremos otros por el poder del Evangelio. Pero ¿sabes qué? Somos los mismos. ¿Qué te parece? Seguimos siendo los mismos. Si no estamos siendo transformados por el Evangelio, que cambia de muerte a vida a las personas, estamos perdidos. Tenemos una buena religión, eso sí. En el año 90, Francis Fukuyama escribió un libro que es fundamental para entender lo que nos pasa hoy día. Es el libro de los 90. El fin de la historia y el último hombre. Claro, ya en los 90 viene el efecto 2000, se nos va a acabar el mundo, no llegamos. Claro, entonces él traza lo que dice, bueno, este es el fin de la historia. El último hombre, la humanidad, es esta. Democracias, demás, por aquí y por allá. Muy bien. Pues él le dedica en ese libro muy interesante un capítulo a lo que ha hecho la iglesia evangélica en América. ¿Qué te parece? Guay, ¿no? Mucha gente ha conocido el evangelio, ha aprendido a leer, han aprendido a escribir, han salido de los guetos. Qué bien, ¿no? El evangelio es bueno. Está guay. El ambiente que bueno para nuestros chavales. Chicos, a veces hacemos una reunión porque no nos vemos, solamente ensayamos. Nos gusta el ambiente para los chicos, pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos siendo transformados o no por el evangelio? Tú que eres maestro, ¿te enseñas? Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Y como se suele decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? En cuarto lugar, el religioso no honra el nombre de Dios. Fijaros, claro, es normal que lleguemos ahí, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro, iban diciendo por ahí, sí, amén, amén, Dios, sí, tal y cual, pero no se lo aplicaban a su vida. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es tu excusa, mi querido hermano? Tú, de la fila 0, ¿cuál es tu excusa ahora? Porque ser religioso tampoco te vale. Pero el juicio viene. El juicio viene. Así que si no nos sirve ser moralistas, es decir, los demás son peores que yo, y tampoco nos sirve ser religiosos, los demás no son como yo. En tercer lugar, pues, porque aquí seguimos pensando en estas cosas, la siguiente excusa es, los demás no tienen lo que yo tengo. Estos son los privilegiados. Así me voy acercando más a tu perfil. O estás aquí diciendo, no, yo no pienso de esa forma. Que nos conocemos, ¿eh? No quiero empujarte a confesar. Bueno, hoy quiero confesar, ¿no? Como la canción, no, voy a decir que yo soy. No hace falta.
Dios te bendiga si estás en este camino del Evangelio, amén. Pero escudriña tu corazón. A ver qué nos está pasando. Los demás dicen, no tienen lo que tengo yo, los privilegiados. Esto eran los judíos también. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos habéis nacido en un hogar evangélico? Un montón de gente levanta la mano. ¿Cuántos años lleva aquí en la iglesia? Un montón. ¿Cuántos sermones has escuchado? Otro montón. ¿Cuántos libros? Otro montón. Pues sí, claro. Tus privilegios. ¿Vale? Fijaros, 3 cosas con los privilegiados. Los privilegiados, en primer lugar, confunden la señal con lo que significa. Fíjate, los judíos dicen, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Cómo? Esto para los judíos era lo peor de este momento. Por eso es que muchos judíos no soportan a Pablo. Hoy día. Espera. ¿Me estás diciendo qué? Yo que me he circuncidado, ¿me estás diciendo que eso no sirve de nada si soy transgresor de la ley? Eso es lo que estoy diciendo, sí. Y digo más, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es como si nada. Porque estás confundiendo el símbolo con lo que de verdad significa. Los símbolos, ¿te suena? Claro. Y el bautismo también. Claro, símbolos. ¿Qué has comido esta mañana? ¿Pan y vino? Sí. Claro, como decíamos ayer en el estudio bíblico. Aquí dejamos la espiritualidad ahí fuera. No, de verdad. ¿Qué hemos comido esta mañana? Pan y vino. ¿Sí? Es un símbolo. Pero participar en la mesa te convierte en hijo de Dios. ¿Te convierte en un buen hermano? ¿Te convierte en un buen cristiano? No. Porque lo que simboliza esto es la profunda relación que tenemos con el Dios que ha muerto en el Calvario por nosotros. Eso es lo que significa, aunque no pudieses comerla. Tenemos hermanos que no pueden venir aquí a participar de la mesa, pero no importa. Porque lo que es más grande es que Dios recuerda su profesión y su caminar en él. No se trata de comer un símbolo. Que te haga la circuncisión, no se trata de eso. ¿Qué significa la circuncisión? Que Dios desgaja el pecado de nosotros para darnos un corazón de carne, un corazón transformado. De eso se trata. Pero los judíos no lo entendían. Preferían sus privilegios. O sea, como yo soy un privilegiado, pues aquí me quedo. Pues no, Señor, no. Dice Pablo, no. Eso no te salva del justo juicio de Dios. Sigues perdido como todos nosotros. Y dice más, los privilegiados ignoran el fondo y se condenan por la forma. Fijaros, si el incircunciso, vamos suponiendo, guardare las ordenanzas de la ley, esto los judíos no lo llevan nada bien, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro, porque lo que se trata no es lo que se ve, sino lo que estás haciendo, ¿no? Lo que decía al principio, si los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, pues eso es ley para ellos. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que un crucifijo te salva? A mí una de las cosas que siempre me han inquietado de Drácula y todo ese universo, Drácula y esas cosas, ¿no? De verdad una cruz me iba a salvar a mí. Yo tenía un terror a Drácula, tan grande. Yo me preguntaba, de verdad, ¿esta cruz va a ser algo? Yo veía a Christopher Lee transformado en Drácula, no sé si lo habéis visto, es que es terrible, pero ¿eso te va a salvar una cruz? ¿Te va a salvar de venir aquí o tener una Biblia? No, yo dejo mi Biblia abierta en el Salmo 23 en casa, ¿no? Eso es muy típico. Lo tengo allí para, como la buena vibra, no sé para qué, pero ahí está abierta. No sé si los mormones hacen esto con el libro de Mormón, lo abren allí para que... Te condenas, porque estás creyendo más en la forma y te estás perdiendo por el fondo. De lo que se trata es que si Dios ha hecho esa circuncisión en tu corazón de verdad, sí o no. ¿Ha intervenido Dios en tu vida, sí o no? Ese es el desafío, ese es el milagro. No, la circuncisión no. Si la circuncisión es una operación que se puede hacer hoy día, es muy fácil. ¿Te conviertes en judío? No. Decir, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿te convierte en cristiano? Yo creo que no.
Porque el juicio no es por lo que dices, sino por lo que has hecho. Porque lo que dijiste te ha transformado de verdad. ¿Me seguís? Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Si mi profesión de fe no transforma mi vida, tengo una religión. Si mi profesión me lleva a caminar por esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces mis obras hablan de mi fe. ¿Me seguís? Se trata de eso. ¿Y yo por qué camino por aquí? Porque Dios dice que camine por aquí. Ah, ¿caminas para ser salvo? No, no es porque lo soy. ¿Dónde voy a caminar? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos nosotros? A ninguna parte. Pero ¿cuántas veces hacemos profesiones de fe y cuando vienen las primeras gotas se queda vacía, ¿no? La iglesia. Suele ocurrir. ¿Por dónde caminamos nosotros? Si estamos confiando en nuestros privilegios, en tercer lugar, los privilegiados no saben que no lo son. Ah, tú te crees que tú eres privilegiado, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ah, nosotros nos creemos privilegiados, pero no lo somos. No lo somos. Paro un minuto antes de terminar el tiempo. Es que habláis mucho, me quitáis tiempo. Los privilegiados no saben que no lo son. Lo que tú creas que es, no es necesariamente la realidad. ¿Estamos en eso? Sí, tú, sí. Por ejemplo, que yo me crea Denzel Washington, ¿me convierte en Denzel Washington? Tengo madera, ¿no? Tengo perfil un poquito, no, un poquito. No me convierte en nada. Ayer Aitana y yo estábamos viendo a John Cook, uno de los grandes artistas del K-pop. Qué increíble este muchacho bailando, ¿eh? Es increíble. Y me pasa con él como con Fred Astaire, al resto de lado. John Cook para los nuevos y Fred Astaire para los de siempre, ¿no? ¿Habéis visto una película de Fred Astaire? ¿No? Esta acción que sea. Tú estás sentado viendo la película y tú crees de verdad que si te levantas vas a empezar a. No voy a ponerme a bailar tampoco aquí, pero parece que sí. Hay algo que te dice a ti, no es tan difícil y no. Una vez que te levantas, dices, no se parece ni en broma. Sí, no, yo creo que tengo un privilegio por ser caribeño. Y encima de padre andaluz. Yo tengo la mezcla perfecta para ser el perfecto bailarín. Pero no. Eso lo creo yo en mi cabeza. Estos judíos creían de verdad que por ser judíos tenían la vida resuelta delante del compromiso que tienen con Dios. Es decir, estar en el juicio. Y no. La circuncisión, mis queridos hermanos, es la del corazón. El milagro es el del corazón. Los panes y los peces y todo lo demás, esas cosas que son maravillosas, tienen detrás una enseñanza bíblica siempre, que apela directamente al Señor Jesucristo. Así que no nos vale, en primer lugar, ser moralistas, los demás son peores que yo. No nos vale, en segundo lugar, los demás no son como yo, los religiosos. En tercer lugar, los demás no tienen lo que tengo yo, los privilegiados tampoco nos vale. Y en cuarto lugar, y con esto vamos a ir terminando ya, los demás no razonan como yo, los controvertistas. Que necesitaba una palabra así. Bueno, siempre queda una palabra rara. Pero llega un momento entonces, sí, tú el que estás ahí sentado, que dice, bueno, no me queda entonces, ¿cómo me escapo yo del juicio de Dios? Pues muy fácil, atacando a Dios. Aquí tiene que haber trampa. Y es lo que dice esta sección, capítulo 3, versículo del 1 al 8. En primer lugar, el controvertista apunta contra la soberanía de Dios. Fijaros lo que dice el pasaje. ¿Qué ventaja pues tiene el ser judío? ¿O de que aprovecha la circuncisión? Claro. Es que Dios ha escogido a unos tarugos. Que esta gente, fíjate, vaya soberanía de Dios. Y fíjate, dice Pablo,
Claro que aprovecha mucho y en todas maneras. Primero, ciertamente se les ha confiado, pero en la palabra de Dios. Pero fijaros la pregunta, ¿no? Va con ahí, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna ventaja ser judío? Porque si ni siquiera los judíos se van a salvar, entonces, ¿qué? ¿Escogió Dios mal? Fijaros cómo inmediatamente decimos, bueno, Dios podría haber hecho este mundo mejor, ¿no? Hay un monólogo de Luis Piedrahita que se llama El mundo se hizo en 6 días y se nota. Claro. Dios podría haber cogido el papel y decir, bueno, han pecado esto, pues mira en la eternidad, no hay nadie, llega un universo mejor. ¿Has pensado eso alguna vez? Pues eso es precisamente lo que están pensando aquí estos controvertistas. No, claro, es que este mundo está mal hecho. Mira el ornitorrinco, ¿no? Parece que está hecho de sobras, ¿no? Ah, lo habéis cogido ahora, ¿no? Claro, claro. Vamos contra la soberanía de Dios. Dios ha elegido mal. Pero todavía peor, en segundo lugar, el controvertista apunta contra la fidelidad de Dios. Fijaros, versículos 3 y 4, que pues, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro. ¿Has visto hermanos en la fe caer en grandes pecados groserísimos de esos? ¡Oh! Pero el Señor, ¿por qué escogió a esta gente? Haber escogido a otros mejores. Claro, si unos no son fieles, ¿Dios es infiel? No, dice Pablo, no en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, el que se equivoca es el ser humano. Pero fíjate cómo somos, que vamos en contra de la fidelidad de Dios. No, Dios no está siendo fiel. No, estamos pecando nosotros. Lo que está pasando en Palestina, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Seguro. ¿O lo de Ucrania? ¿Es la culpa de Dios? Imaginaros que alguien se levantara y dijera, oye, mira, ya no nos matamos más, se acabó, ya está, venga. Dirías, ¡oh, qué fiel es Dios! ¿No habíamos dicho antes que era culpa de Dios todo esto? ¿Ves cómo somos? Siempre es culpa de Dios. Ahora Dios no es fiel. En tercer lugar, el controvertista apunta contra la justicia de Dios. Dice, y si nuestra injusticia, esto es terrible. Hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo dice esta frase, no hablo como hombre, quiere decir que como se suele decir, ¿no? Como dicen los chavales, como se dice hoy en día, no de ninguna manera. ¿Cómo va a jugar entonces Dios al mundo? Entonces tenemos que coger a Dios y convertirlo en injusto, porque nosotros somos los pecadores. Es que, como dice la canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Claro. ¿Yo qué? O esta frasecita de hijos, yo no pedí nacer. Somos así. No. Es que Dios es injusto. Claro, entonces, si me hubieses hecho mejor, me hubieses hecho más bueno, yo me portaría bien. Pablo dice en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque entonces Dios se convertiría en un sádico universal. Los pongo a que pequen para quedar yo bien, pero después les machaco. Pues es cosa mía, pero no es cosa, no. Dios es santo, recordad esto porque Él está parte de su universo. Nosotros somos otra cosa. Nosotros decidimos o no decidimos. Fijaros esto de la inteligencia artificial. Estamos diciendo, oh, la inteligencia artificial, a veces se va a convertir en algo, pero si lo enchufamos nosotros, ¿no os dais cuenta? A ver, no sé, digo, no es una cosa que está allí sola que tú dices, uy, está creciendo, cuidado, apártate. No, nosotros la estamos haciendo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar culpando también a la inteligencia artificial, como si no fuese cosa nuestra. Lo que Dios dice es que Él siempre es justo. Y en cuarto lugar, el controvertista apunta contra la gracia de Dios. Dice al final, esto es terrible, casi blasfemo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y Pablo dice ahí en medio, a nosotros se nos calumnia que decimos esto, nosotros no estamos predicando eso no es la gracia de Dios, ¿eh? No. Una vez salvo, siempre salvo, así que nada, pues ya. Sálvate y peca todo lo que quieras y total. No. Ese es el gran problema que hay y volvemos al principio otra vez. No hemos entendido el Evangelio. El que robaba, que no robe más. El que pecaba, que no peque más.
La transformación por el poder del Evangelio es integral. Nadie que de verdad cree en el Evangelio, tomando a Dios como su Señor, va a caminar otra vez en pecado. Y cuando se caiga, va a abrazar otra vez a su Señor y se va a levantar. Porque no seremos perfectos, pero sí somos sinceros y queremos estar con el Señor siempre. Estamos en este cuerpo de muerte, ni modo. Pero no vamos a escapar al juicio de Dios. Mis queridos hermanos, quiero terminar, perdonadme que me haya pasado un poco y que terminemos de esta manera tan abrupta. Maldito tiempo. Pero, perdón, esto no es un efecto de la... Quería decirte a ti, sí a ti, al de la silla. En el capítulo 1 de Romanos hay una palabra que se repite 3 veces. Hablamos la semana pasada con Lucas y Josías, y es la palabra entregó. Cada vez que el hombre se desvía de Dios, Dios lo entrega a sus pasiones. Vuelve a desviarse y Dios vuelve a entregarle. Y vuelve a desviarse y vuelve a entregarse. Está en el capítulo 1. Es terrible. Dios, y eso es lo que dice la palabra, decide dejar que las cosas sigan su curso. ¿Quieres pecar? Adelante. Y ese es un término judicial. Toda la carta de Romanos es como un tratado de derecho. Estamos hablando de juicio de Dios, ¿eh? Esto es cuestión de abogados. Pero fíjate, en el capítulo 8, que es un glorioso capítulo de la carta a los Romanos, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Es la misma palabra. Solamente se usa esa palabra 4 veces en la carta a los Romanos. 3 la hemos visto en el capítulo 1 y 1 en el capítulo 8. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. Lo puso delante de nosotros para que esa ira que tenía que caer sobre nosotros cayese sobre su Hijo. No lo detuvo. Es la misma entrega, una entrega legal. Mis queridos hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo dio. Lo entregó por nosotros. No sé qué has hecho. No sé cuál es tu pecado. Pero en el nombre del Señor te digo, hay perdón en la sangre de Jesucristo. No importa que te hayas apartado del Señor. No importa que hayas sido un moralista, un religioso, un controvertista. Da igual. Ven al Señor Jesucristo. Dios entregó a su Hijo. En Él hay perdón. Si tú estás en esta mañana y no conoces al Señor, no has entregado tu vida. Este es el día. Este es el día. Si tú estás lejos de Dios creyendo que está cerca, este es el día de volver a Él de verdad. Tenemos un Dios tan bueno. Y dice el pasaje, para terminar, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué te aterra? Dios tiene para darte. Sí, tú, sí, llora. Vuelve al Señor Jesucristo, sí, tú. Cada uno de nosotros. Que el Señor nos traiga, que nos traiga a los pies de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Y gracias por el tiempo. Nuestro buen Dios, perdona nuestros pecados, Señor. Te rogamos que tu sangre nos cambie, nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú tienes perdón para los moralistas, tienes perdón para los religiosos, tienes perdón para los privilegiados, tienes perdón para los controvertistas, para todos, Señor. No hay excusa, pero nosotros estaremos ese día en el juicio. Tendremos por abogado a tu Hijo Jesucristo. Yo te ruego por mí, te ruego por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por el poder tuyo, que es el Evangelio. Si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy sea el día de salvación para él. Gracias por tu amor, bendícenos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.